Estamos en el aire, son las 13:43 minutos. Tenemos una temperatura de 24,8, o sea, ya primaveral, acercándonos al veranito. Y yo te quería consultar, Carlos, porque hay mucha gente que se ha sumado los miércoles por tu presencia, por los temas que tratás, por el tango, por el lunfardo. Y sé que hoy nos traes una sorpresa. Estuviste y entrevistaste a alguien. Sí, alguien que conozco hace mucho tiempo, que tiene que ver con esto de la inclusión, de la cual hemos hablado muchas veces. Sí. Pero esta explosión cultural de incorporación no solamente se produce con la música tango, sino con la letra tango. Ajá. Y además se produce con el teatro lunfardo que se incorpora y el cine, porque aunque parezca mentira, 1905 se filmaba en la Argentina y se filmaba en los lugares más empobrecidos de Buenos Aires. Sí. Y todo esto de la mano de gente que con una cámara, uno de los pioneros fue Gallo, que en la terraza filmaba películas, y así le fue, después se fundió, pero hizo una gran trayectoria. De toda esa mezcolanza que había precisamente en los conventillos donde vivían tanos, judíos y demás, sale una copia de lo que eran los sainetes españoles, con una mezcla de todo eso, y sale el sainete criollo, que luego se incorpora a Buenos Aires, y ese sainete se transforma en sainete porteño, y que tuvo casi 40 años de vigencia, después fue reemplazado, y uno de los representantes más exitosos fue Antonio Bacareza, del cual su nieto habló con nosotros, un hombre que está permanentemente difundiendo, y yo tuve la suerte de poder conversar con él, una nota para 850, y si quieren le escuchamos. Dale, Fernando, ¿estamos ahí con Bacareza? ¿Vamos? Bueno, Carlos, te agradezco mucho que me hayas llamado, es una alegría hablar contigo. Y a veces me preguntan de dónde viene la palabra sainete, ¿no? Y sainete viene de saín. Saín es toda la materia grasa, el bocado grasoso, con ese bocado grasoso, a veces de la grasa de los animales y de los peces, se preparaba un bocado condimentándolo muy sabroso, que se le daba a los halcones en la cetrería. A ese bocado sabroso se le llamó sainete. Y también el saín es la grasa que se forma en las gorras y en los sombreros con el contacto de la frente, ¿no? Bueno, a ese bocado. Sí. No es en realidad es un término despectivo, porque a ese bocado sabroso se extendió el término a todo lo que fuera sabroso o agradable o gracioso, y entonces se empezó a llamar sainete a una obra corta de un acto, una obra de corta duración de un acto que viene de los entremeses españoles del siglo XV y XVI. Esos entremeses que se daban entre las grandes actos de las grandes óperas y las grandes dramones españolas. En los entreactos se daban obras cortas y graciosas que primero se llamaron entremeses, entre los cuales el mayor representante fue Cervantes, ¿no? Y Ramón de la Cruz. Y después fueron derivando, se le pusieron música y fueron derivándose en zarzuelas. A las zarzuelas se le agregó pequeños argumentos y fueron derivados así en lo que se denominó sainete, que ya se empezaron a representar como obras independientes, ya no en los entreactos, sino como obras independientes. Eso es el origen español del sainete. ¿Sainete criollo? Bueno, los actores castizos vinieron a América, a fines del siglo XIX, mediados y fines del siglo XIX, vinieron a América. Mientras tanto, acá en el Río de la Plata se representaban dramas camperos. Uno de los más
atractivos era Juan Moreira, que se representaba en los circos. Entonces, los actores españoles se fueron mezclando con los actores y los autores americanos, sobre todo argentinos, mexicanos, uruguayos, colombianos, y acá en el Río de la Plata se fue transformando, se fueron adquiriendo los usos y costumbres y maneras de hablar y lenguajes y vestimentas locales. Entonces, todo eso fue cambiando de escenario. De las obras de la arena del circo saltó al escenario del teatro. La bombacha se reemplazó por el pantaloncito de bombilla y la alpargata por el zapato puntiagudo del compadrito, la pulpería, la estancia y la pulpería por el conventillo, que era donde se radicaban las fabriqueras y la gente del pueblo, ¿no? Claro. Y se fue transformando el sainete español primero en un sainete criollo, y después a principios del siglo XX empezó la gran ola inmigratoria europea, te lo estoy diciendo así en forma muy breve, muy concisa, y entonces se fueron agregando los españoles, los gringos. Mi abuelo lo recitó en una parte de su poema Pregones porteños, que dice, y se hizo el milagro, en frágiles barcos vinieron los vástagos fuertes de Génova brava, los vascos bizarros, los rudos gallegos, los albos ingleses, los árabes tristes, los francos, los suizos, los rusos, los griegos, y aquí se mezclaron sus hondos afanes, sus bellos amores, sus nobles esfuerzos. Y esta es Buenos Aires, crisol de las razas, concierto de voces, colmena de almas y enjambre de sueños. Y así se fue, eso es un fragmento de Pregones porteños de mi abuelo. Y así se fue creando el sainete, que de criollo pasó a ser sainete porteño. Vos sabés que estamos hablando de gente con un gran vuelo literario, ¿eh? Sí, claro. El primer representante del sainete criollo primero fue Nemesio Trejo y Ezequiel Soria. Ya en 1890 Nemesio Trejo empezó con sus primeros sainetes, y en donde se inspiró mi abuelo, en el que se inspiró mi abuelo. Y después fueron muchos, Carlos Mauricio Pacheco, Alberto Novión, fueron muchísimos, de los cuales mi abuelo cultivó, muchos de los cuales fueron amigos, mi abuelo cultivó la amistad de ellos, ¿no? Una pregunta, Antonio, ¿tu abuelo sí. se destaca, aparte de su calidad, por haber escrito mucho o simplemente por haber tenido obras muy exitosas? No, mi abuelo fue muy prolífico. Mi abuelo empezó cuando él tenía 17 años, era empleado de un juzgado, y en 1903, mi abuelo nació en 1886, el 1 de abril de 1886. Era empleado de un juzgado que está en lo que sería hoy Corrientes y Scalabrini Ortiz, entonces se llamaba Villa Crespo, los orígenes de Villa Crespo, cerca del Arroyo Maldonado, que ahora es la avenida Juan B. Justo. Bueno, y él era empleado de un juzgado, y con sus compañeros, con los episodios que ocurrían en el juzgado, escribió su primer sainetito, que se llamó El Juzgado, y sus compañeros lo leyó en la cocina del juzgado en una noche, y sus compañeros se rieron tanto que se lo hicieron repetir, y entonces le dijeron, esto lo tenemos que llevar al teatro. Y no sé si le decían Alberto, porque mi abuelo no se llamaba Alberto, se llamaba Bartolomé Ángel Venancio, pero no sé por qué motivo estaba de novio con una noviecita que era su prima hermana, con la cual se casó, que era mi abuela, y él lo empezó a llamar Alberto.
Y él firmó sus obras como Alberto Vacarezza, pero en realidad se llamaba Bartolomé Ángel Venancio. Bueno, eso es aparte. Los compañeros le hicieron estrenar la obra con una compañía de teatro independiente en la calle que hoy es Juan Domingo Perón, se llamaba la calle en lo que era Cangallo y Paraná. Era un teatro independiente. Y después se casó con mi abuela en 1906, a los 20 años, y en 1911 Pascual Carcavalo organizó un concurso en el Teatro Nacional para autores noveles, y mi abuela y Armando Discépolo, que fue compañero de colegio secundario de mi abuelo, aunque era un poco mayor que mi abuelo, ¿no? Y lo animaron para presentarse, y mi abuelo no quería, y entonces decía, ¿quién va a leer una obra de un tipo que se llame Bartolo? Y entonces mi abuela le firmó la obra como Alberto Vacarezza, que era el nombre de mi padre, su hijo mayor varón, que ya tenía 2 añitos, y entonces firmado como Alberto Vacarezza, mi abuela le llevó a Carcavalo la obra Los Escruyantes, que era una obra, los escruyantes, los chorros, los ladrones, ¿no? Que era una obra escrita en lunfardo y casi todo en verso, y que tenía muchas partes cantadas, reminiscencias de la zarzuela, ¿no? Bueno, los Escruyantes ganó el concurso, y ahí empezó la carrera profesional de mi abuelo, que escribió más de 200 obras, entre dramas camperos, entre ellos una versión de Juan Moreira que yo vi en el antiguo Circo Sarrasani, entre dramas camperos, sainetes, comedias, y también escribió la letra de 33 tangos, 13 de los cuales le grabó Gardel, que fue su gran amigo, ¿no? Aparte, digamos, de su vida exitosa en lo que fue en lo artístico, ¿en su vida económica fue también exitoso tu abuelo? Sí. También. Mirá, te cuento. Eso es cosas que yo digo en mis charlas y que el público en general no conoce mucho. El Conventillo de la Paloma se estrenó cuando ya se había estrenado 9 años antes Tu cuna fue un conventillo, que según con Los disfrazados de Carlos Mauricio Pacheco, según Borges, son los 2 mayores representantes del sainete, Los disfrazados y Tu cuna fue un conventillo. Bueno, 9 años antes se había estrenado Tu cuna fue un conventillo, y ya se había estrenado Cuando un pobre se divierte y Juancito de la Ribera, y en el 29, el 5 de abril del 29, se estrenó El Conventillo de la Paloma. Y mi abuela le dijo, con esto te vas a hacer rico, Alberto, le dijo. Y fue la primera obra que pasó las 1000 representaciones consecutivas. Ya Tu cuna fue un conventillo llevaba como 3000 representaciones, pero no consecutivas. El Conventillo de la Paloma fue la primera obra de la historia del teatro argentino que pasó las 1000 representaciones sin interrupción. Y entonces en el año 31, mi abuelo, para festejar sus bodas de plata, se fue a Europa en el Julio César en primera de lujo, y se llevó el Pácar en el barco. y lo desembarcó en Génova y recorrió toda Europa, y parte de Asia también, porque fue hasta Turquía, parte en auto y parte en barco, siempre llevando el Pácar en el barco. Y a su regreso, bueno, por razones particulares, personales, que salió en todos los diarios, se separó de mi abuela, y después le escribió una poesía que se llamaba El viaje, y que empezaba: he llevado en mi coche por todos los caminos y recorrimos juntos en naves de ultramar, y puertos y ciudades, hoteles y casinos eternamente unidos nos vieron desfilar, y así. Ribera Genovesa, que ya no debe odiarte, por largas carreteras de nuestro afán en pos, llegamos a Florencia a emborracharnos de arte y hacerle luego en Roma una visita a Dios. Ajá. Y así le va relatando todo el viaje. ¿Vos sabés sí, fue muy prolífico mi abuelo. Yo te preguntaba esto de la vida personal, porque es muy común, a veces muchos artistas exitosos no tienen la vida tan ordenada. Se ve que tu abuelo tenía una vida por lo menos bastante ordenada. No, al principio sí. Mira, Carlos, al principio sí.
Pero después esto no es una incidencia porque salió en todas las revistas del corazón de la época y en todos los diarios. Mi abuelo se enamoró de la hermana de Ada Falcón, la famosa cancionista. La hermana Adelma Falcón fue un gran amor extramatrimonial que tuvo mi abuelo, que no estoy diciendo nada secreto porque salió en todos los diarios. Con Adelma Falcón tuvo un hijo, Luis Alberto, un medio tío mío, Luis Alberto Vacareza, que yo conocí, al cual nos apreciábamos mucho mutuamente, y ese fue el motivo de la separación de mi abuela. Mi abuelo por ahí se acostaba a las 9, 10 de la mañana porque después del teatro se iba a jugar al póker al Club Progreso y se iba a charlar con sus amigos literarios al Café Los Inmortales y al bar Ebro, y al Club Amigos del Teatro de Corrientes y Callao, el cual fundó. Yo era un pibe de 11, 12 años, hijo de su hijo varón mayor, que era Alberto Vacareza, hijo, mi padre, y entonces algunas veces me llevaba, porque yo era el nieto, un nieto varón y uno de los mayores nietos, en esa época, ¿no? Después tuvo muchísimos más. Y entonces la vida era un poco desordenada, y esa es la verdad. Al principio sí, fue un padre de familia, tuvo 7 hijos con mi abuela, claro. Pero a medida que se fue insertando o metiendo cada vez más en el ambiente teatral y en la bohemia, era un hombre muy bohemio, muy cultor de la amistad, amigo de los amigos, hacía gauchadas, hacía favores, generoso en ese sentido, y como abuelo fue un abuelo muy tierno, no lo tratamos mucho por la su situación irregular de familia, pero sí lo iba a ver a la casa del teatro que fundó con Regina Pacini de Alvear, y lo iba a ver a Argentores, así que sí, tuvo una vida personal agitada, pero siempre muy generoso, muy cordial y muy un cultor de la amistad y de la nobleza de sentimientos. Yo te agradezco mucho, Antonio, esta entrevista. Da para mucho más esto, seguramente. Sí, claro. Nuevamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Agradezco infinitamente esto. Yo traté de hacer una síntesis en pocos minutos. De charlas que me llevan a veces 45 minutos, las anécdotas con Gardel en Europa, son cosas hermosas de contar, pero no da tiempo. Vamos a hablar de todo eso después, en algún momento. Pero cómo no, Carlos, estoy a tus órdenes. A mí me gusta mucho honrar el legado familiar, y lo hago con mucho orgullo, con mucha alegría y lo mejor que puedo, como me sale. Un abrazo grande, Antonio. Gracias, Carlos, muchas gracias. Chao, chao. Bueno, volviendo de nunca irse de ningún lado, con vos, abrazado a vos, afectivamente y también comunicacionalmente. Pasó el profesor Carlos Escabuso desde otro lugar, entrevistando nada menos que Antonio Vacareza, nieto, él confesó ahora, de Bartolomé Ángel Venancio Vacareza, gran, escritor, comediante, sainetero, que finalmente firmaba como Alberto Vacareza, también explicó por qué. Y bueno, tuvimos, si bien una entrevista larga, una entrevista muy rica, y que a mucha gente le va a interesar por el contenido, digamos, ¿no? Y por las historias que cuenta. Siendo